está perfecto. Bueno, capaz que tiene que compartir. Tengo que compartir. Completo. Se sigue viendo así, qué lástima. Porque se sigue viendo así. ¿Vos cómo lo ves en tu pantalla, Chris? ¿Ves completa la presentación o...? Se ve bien, Santi. ¿Pero la pantalla completa? Sí, Santiago, se ve completa. El pago te ves tú. Perfecto. Bueno, empecemos entonces. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta presentación sobre ejercicio adaptado o entrenamiento adaptado en artrosis y artritis. Estas patologías que por ahí no son tan comunes o tan vistas desde el entrenamiento, pero que el, cada vez el avance del conocimiento del ejercicio físico, en la ciencia del ejercicio físico, nos permite ir profundizando cada vez más en esto, ¿sí? Entonces la, la forma va a ser, vamos a ver primero la fisiopatología de cada una de, la, de las patologías y después les voy a ir mostrando los ejercicios y la metodología, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar primero con artrosis. La artrosis y la artritis también, las dos están clasificadas dentro de lo que la OMS llama trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Entonces, para que pongamos un poco en contexto el avance de esta patología y también el mercado laboral para quienes se especializan en este tipo de patologías y ejercicios, vamos a ver que dentro de los trastornos musculoesqueléticos, el primer trastorno es el dolor lumbar, con 568 millones de personas a nivel mundial. El segundo lo ocupan las fracturas, con 436 millones de personas en todo el mundo. Y el tercero lo ocupa la artrosis, con 343 millones de personas en todo el mundo. Entonces lo importante de esto y lo interesante es que en esas tres patologías el ejercicio físico, ya sea para tratarlo o para prevenirlo, tenemos mucho para aportar desde ese lado. Entonces, quienes se especializan en esta rama del ejercicio físico, cada vez van a tener más demanda, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de ver las tendencias mundiales y empezar a especializarse para llegar primeros. Artrosis. De acuerdo a Roca 2011,
podemos definirla como el deterioro progresivo del cartílago que recubre las superficies. Ahora les voy a mostrar la, la- la anatomía de la rodilla para que lo entendamos mejor. Lo que se genera en la artrosis, bueno, es que se rompe esa almohadilla, ese cartílago articular, y produce en las articulaciones, principalmente las articulaciones de carga, como pueden ser las cervicales, como pueden ser las lumbares, como pueden ser las rodillas y los tobillos también, hace que los músculos se rocen directamente entre ellos y eso produce un estado general de inflamación, de mucha inflamación y de rigidez articular. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se produce? Y se produce porque por un lado están los factores modificables, como son la actividad física y la actividad deportiva, las actividades de la vida diaria y el trabajo, o sea, hay actividades que son repetitivas, que se hacen con una mala mecánica, lleva a que esa articulación se desgaste antes de tiempo. Traumatismos previos o intervenciones en la articulación, algunas operaciones, alteraciones en la alineación de la articulación, por eso es importante trabajar en los gimnasios los ejercicios de estabilidad y de equilibrio, el sobrepeso y la obesidad, que no es una causa directa el sobrepeso y la obesidad, pero sí aumenta la carga que reciben las articulaciones justamente de carga, haciendo que esa almohadilla tenga que soportar muchísimo peso más del que está preparado, ¿sí? Santi, Sí, no Cris. se ve, o sea, se ve dice artrosis, artritis, pero no avanza si es que estás avanzando la diapo. Ah, nada más. Eso me parece. No, ahí avanzó. Dice, ¿cómo se produce? Ah, mira, es cuando me parece. Sí. Y ahí dice, con respecto al tratamiento kinésico, los objetivos serán. Sí. Me parece que cuando pongo. Y ahí está la definición. Sí, eso lo pasaste. Cuando hablaste, debería ir como en las 6, 7 más o menos, porque ahí tú hablaste de la Sí, articulación. sí, sí. Ahí va pasando, ¿no? Sí, ahí está en Sí, definición. ahí está, perfecto. Bueno, entonces para repasar de vuelta. Ya. Artrosis y artritis. La definición de la artrosis. Perdón, la clasificación de la artrosis de acuerdo a la OMS en el 2021 la clasifica a la artritis también dentro de un espectro que se llaman trastornos musculoesqueléticos y que también viene va a aumentar la tendencia mundial a estos trastornos y es por eso que los kinesiólogos y los entrenadores o profesores que nos especialicemos en este tipo de patologías o en ejercicio y patologías, vamos a tener cada vez una gran demanda. Por eso yo siempre insisto en enfocarse en una de estas áreas y especializarse lo que más se pueda, porque cada vez sale más información sobre cada una de estas áreas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando de acá un par de años esto ocupe los primeros puestos de trastornos en salud general mundial, quien ya lleve varios años de especialización en esto va a estar un paso adelantado, ¿sí?
Esto hablando en términos de estrategias de seleccionar un público, ¿sí? Entonces, como decíamos, el dolor lumbar es el primer trastorno musculoesquelético que afecta a 568 millones de personas. El segundo son las fracturas, con 436 millones de personas en todo el mundo. Y el tercero son la artrosis, con 343 millones de personas a nivel mundial. La verdad que es muchísima gente. Y en realidad la artrosis, todos vamos a llegar a tener artrosis, o casi todos. Lo que nosotros tenemos que tratar como profesionales del ejercicio físico es disminuir las causas que no son genéticas que lo producen. Ahora sí, entrando particularmente en la artrosis, de acuerdo a en un estudio de Roca del 2011, podemos definirla muy fácilmente como un deterioro progresivo del cartílago que recubre las superficies articulares, ¿sí? Es una almohadilla. Entonces, cuando esa almohadilla se desgasta por mala mecánica, por mala técnica, por ejercicios forzados y demás, quedan directamente los dos huesos rozando y eso genera un estado general de inflamación de la articulación, y que genera dolor y rigidez en toda la articulación. Bueno, y como les decía, se produce principalmente en las articulaciones de carga, como las cervicales, las lumbares, las rodillas y los tobillos. Entonces, ¿cómo se produce? Como les decía recién, están los factores modificables, que son la actividad física y deportiva, las actividades de la vida diaria y el trabajo, también hacer actividades repetitivas con patrones de movimiento muy estandarizados, hace que ciertas articulaciones se desgasten de una manera dispareja, ¿sí? Entonces, cuando apliquemos técnicas de ejercicio, lo que tenemos que tratar de hacer es compensar de ambos hemisferios las cargas de ejercicio. Alteraciones en la alineación de la articulación, por eso es muy importante los ejercicios de estabilidad y de equilibrio. El sobrepeso y la obesidad, que no necesariamente te lleva a tener artrosis, pero aumenta la carga que reciben las articulaciones de carga, con lo cual acelera todavía más la artrosis. Los factores no modificables, la genética, el sexo y la edad. Sí. Como les decía recién, es en todos los factores modificables donde el ejercicio físico tiene grandes beneficios, ya que mediante un entrenamiento preventivo, protector de lesiones, corrección de la técnica de los ejercicios, el manejo de cargas adecuado, ayudamos a disminuir las probabilidades de aparición de la enfermedad. O sea, nunca tenemos que hablar, o por lo menos en esta patología no tenemos que hablar de que vamos a prevenir la enfermedad, porque por más que el ejercicio físico sea muy beneficioso, por ahí tenemos la tendencia de decir como que es mágico, que con esto te soluciona, y no es así. Em, entonces, lo que sí podemos hacer nosotros, como les decía, es sobre todo una corrección de la técnica en el gimnasio y utilizar el peso adecuado de manera preventiva, eso ya ayuda muchísimo, ¿sí? Pero una vez que la artrosis aparece ya no hay, es crónica, digamos, no hay vuelta atrás. Bueno, ahora sí para entrar un poco para entrar un poco en la anatomía, nos vamos a concentrar, por ejemplo, en el estudio de la artrosis de rodilla, que es una de las más comunes, ya que es una de las que son principales articulaciones que soporta todo el peso del cuerpo. Entonces veamos acá a ver si puedo usar el... No, no me deja. Vemos acá cómo está el cartílago articular sano en una articulación de la izquierda.
Esta es la cápsula articular, adentro está la membrana sinovial, por dentro está la cavidad articular, que es la que contiene el líquido sinovial, ¿sí? Y veamos a la derecha como es una... También la artrosis tiene el nombre de osteoartritis. Si lo encuentran con ese nombre o si aparece ese nombre, es artrosis, ¿sí? Veamos cómo el cartílago articular está totalmente desintegrado en una artrosis ya muy avanzada y eso hace que los huesos, como les decía, choquen directamente, entonces se desgasta más todavía y eso produce un dolor terrible para quien la padece. Y acá les quiero mostrar una placa, un estudio que nos dio un alumno con artrosis de rodilla. Este es un grado 4 de artrosis, o sea, la más avanzada, donde podemos ver bien cómo ya las rodillas tocan directamente, y sobre todo en las últimas dos placas, la 3 y la 4, ven como ya casi no existe el cartílago articular y chocan directamente los huesos. Así que imagínense esos huesos chocando y rozando cualquier actividad que haces. De acuerdo a un meta-análisis, a una revisión en realidad que hizo Raposo y sus colaboradores del 2021 sobre artrosis de rodilla, encontraron que los ejercicios de fuerza en los músculos que intervienen directamente en la estabilidad de la rodilla son los que encontraron, los que tuvieron beneficios más importantes en la disminución del dolor. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos recién de mantener la alineación correcta de la articulación. Entonces, por ejemplo, si es para rodilla, trabajar fortalecimiento de cuádriceps, trabajar fortalecimiento de isquios, trabajar activación del glúteo medio, activación de glúteos, toda musculatura que incide directamente en la rodilla, ¿sí? Pero más adelante les voy a mostrar la metodología completa que nosotros usamos. Pero esto es un gran indicador de cómo los ejercicios de fuerza de los músculos que intervienen directamente en la articulación ayudan a disminuir el dolor. Bueno, avancemos. A ver. Ahí está. Sí, se Bueno, con respecto al tratamiento kinésico o de kinesiología, obviamente no es algo que los entrenadores hacemos, pero está bueno saber lo que hacen los kinesiólogos para que cuando nosotros recibamos al alumno después de las sesiones de kinesiología, tengamos idea de lo que estuvieron haciendo, ¿sí? Entonces esa conexión para mí es fundamental porque nos potencia a nosotros como entrenadores a la hora de poder colaborar con otros profesionales, ¿sí? Y también hace que el alumno vea una seriedad en los profesionales del ejercicio y hace que confíe más en los profesionales del ejercicio. Y eso se traslada a muchas cosas después. Entonces, ¿qué hacen en kinesiología y fisioterapia? Bueno, principalmente controlar el dolor, mejorar la función de la articulación afectada, frenar la progresión de la enfermedad y educar al paciente en la vida diaria, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejercicios que se hacen en kinesiología. Como sabemos actualmente en kinesiología, bueno, en el entrenamiento, como pasa en todo en realidad, hay como dos estilos, por así decirlo, dos escuelas marcadas sobre quiénes tienen mayor preponderancia a la fisioterapia o a utilizar aparatología y quienes se orientan de acuerdo a la evidencia en cada vez más incluir ejercicios dentro del tratamiento. ¿Sí? Bueno, acá vemos un tratamiento en kinesiología con ejercicios, como les decía recién, activación de isquios con pelota, en la flexión de rodilla, tratamiento de cuádriceps con tobilleras, eh, abductores de la cadera con banda, aductores de la cadera con pelota, isquiotibiales acostada y cuádriceps también. Entonces, lo interesante de esto es que son todos ejercicios
acá vemos que es una persona con sobrepeso, mucho sobrepeso. Entonces son ejercicios seguros que lo puede empezar a hacer casi cualquier persona, diría, salvo este que está acostado en la camilla. El resto se pueden aplicar con cualquier persona, más allá de que tenga otras patologías. Por ejemplo, si tiene hipertensión, obesidad o diabetes, estos ejercicios no tienen ningún riesgo cardiovascular o de que aumenten la presión, ¿sí? Es una buena manera de que la persona comience a moverse de manera segura. Y con respecto al entrenamiento adaptado o al ejercicio adaptado, o sea, post-kinesiología, los objetivos nuestros son que el alumno salga, o sea, como que cambie el chip o la mentalidad de, bueno, sigo siendo alguien que estoy enfermo, que tengo una patología, y empieza a ver progresiones más marcadas, porque además cambia el ámbito de la persona. El ámbito de la kinesiología, la persona lo relaciona con un ámbito puramente médico, y en cambio cuando ya pasas al gimnasio, es como que ya de a poco la persona siente que va volviendo a sus actividades de la vida diaria. Entonces está bueno aprovechar ese impulso también. Entonces, progresar con las cargas, progresar con las series, progresar con repeticiones, como decíamos, de los principales músculos que intervienen en la articulación. Una vez que avanzamos con eso, aumentar la variabilidad de los ejercicios, porque la persona después tiene que salir seguramente practica alguna actividad deportiva o tiene que salir a hacer sus actividades de la vida diaria, tiene que seguir con su vida. Entonces, mientras más variabilidad tenga, más patrones motores tenga, mejor va a poder responder a los distintos desafíos motores que tenga en el día a día. Por ejemplo, un tropiezo repentino que tenga ya aprendido ejercicios de prevención de caídas, por ejemplo, ¿sí? Guiar al alumno en las actividades deportivas y la vida diaria. Recordemos que en estos casos la persona no va a fisioterapia, a kinesiología y después a entrenamiento adaptado porque le encante curarse, le encante tratarse la artrosis. Va porque haciendo esto sabe que va a poder retomar en sus otras actividades. Por ejemplo, sucede mucho esto en personas que juegan al fútbol, el- la, el desgaste del cartílago. Entonces, lo primero que te pregunta la persona que juega al fútbol, que tiene artrosis, es, che, bueno, ¿y cuándo puedo volver a jugar al fútbol? Entonces, enseñarle qué movimientos puede hacer, si le conviene cambiarse de puesto en la cancha y demás, acompañar en ese proceso. Cuántos minutos conviene que juegue, ver cómo está el estado de la articulación después de que terminó el partido y demás. Y obviamente aplicar estrategias de descenso de peso, entrenamiento adaptado para el descenso de peso, en caso de que haga falta, ¿no? Bueno, y acá sí les comparto una planificación tipo de la que nosotros hacemos. Esta fue un entrenamiento virtual, a ver si se ve mejor ahí, sí, de un alumno de 59 años. Este es el plan número 7 que les mostré. Muestro un plan más avanzado porque para que vean cómo es un mes avanzado de alguien que comenzó haciendo ejercicios simples, ¿sí? Como les decía, señor de 59 años, le gusta jugar al fútbol todos los viernes, termina con mucho dolor e inflamación. Entonces, bueno, cuando uno hace las evaluaciones iniciales, ves que tiene mucho valgo de rodilla, que tiene muy poca estabilidad en las rodillas en general, en los miembros inferiores, que no tiene mucha flexibilidad, por lo tanto, su mecanismo propio activo sobre las articulaciones, en este caso de la rodilla, también va a estar disminuido. Entonces, veamos acá, entrada en calor, movilidad articular, de tobillo, de cadera, de gato, para movimiento dorsal, rotaciones de tronco, hombros, caderas, cervicales. ¿Por qué movilidad? Porque la movilidad articular al principio te ayuda a mejorar el mecanismo propioceptivo de todas las articulaciones. Y eso en la artrosis es fundamental, porque le permite a la persona detectar en el momento cómo están sus estados articulares, o ser más consciente por lo menos. Bueno,
Entonces, segundo, coreo puentes, puentes frontales, puentes laterales. Obviamente si es alguien que tiene artrosis puede tener artrosis de hombro o cervical, uno puede comenzar con puentes en el suelo le puede llegar a molestar. Entonces los hacemos contra la pared para disminuir la carga sobre las articulaciones. Fundamental también la enseñanza bien del core con los pasos que ya vimos, de inhalar, exhalar, ajustar en la sinergia glúteo-abdominal, para que automatizando eso, también esa estabilidad central se traslade después a la movilidad distal. Sentadilla con colocación de trote consiste en, antes de hacer la sentadilla, levantarse, hacer puntas de pie, y eso ayuda a que la articulación se coloque. Se llama ejercicio de colocación. Entonces, antes de empezar con la sentadilla normal, te levantas completamente en puntas de pie, mejoras la colocación de la articulación y recién ahí comenzas una sentadilla. Nosotros, en estos casos, siempre decimos lento el excéntrico para bajar para que vaya controlando bien la alineación de la articulación y un poquito más rápido cuando subo el concéntrico. ¿Por qué? Porque el excéntrico y hacerlo lento te permite ir viendo la técnica de tu sentadilla, y nosotros le vamos diciendo que no se metan los rodillas para adentro, que no se metan los tobillos para adentro. Cuando vea que se mueve mucho la rodilla, subo. Pero al mismo tiempo, sigue Cris. Mira, te estás viendo en dos pantallas ahí, pero te escuchas doble. Ahí, o baja uno de los, entonces ahí te escuchas mejor. ¿Ahí? Sí, Santi. ¿Ahí mejor? Ahí sí. Sí, es mejor. Me olvidé de mutear. Gracias, Cris. Entonces, después de las sentadillas, avanzamos con peso muerto a un pie, ¿sí? Porque el peso muerto, bueno, además de que te ayuda a trabajar los isquiotibiales, todo el plano posterior, lo que estás trabajando también es fuerza con estabilidad, ¿sí? Entonces, peso muerto a un pie, también el excéntrico lento, cuando sienta que tira el isquio, subo. ¿Y por qué trabajar un poco más rápido en la subida? Porque también la persona va a necesitar en algún momento tener respuestas rápidas, tener fibras rápidas para algún gesto de la vida diaria. Entonces, que su músculo tenga entrenadas las dos fibras, las dos respuestas. Tomas de peso, como decía recién, me dejo caer para adelante y pongo el pie, me dejo caer para el costado y pongo el pie y las manos. Son ejercicios de equilibrio controlado, para que la persona, si le llega a pasar eso en la vida real, un tropiezo, una caída, lo que sea, tenga todo su mecanismo anticipatorio ya entrenado. Y después otro tipo de ejercicio como lagartijas, fondos en banco y demás. Obviamente estamos hablando de alguien que tiene artrosis de rodilla, ¿no? Alguien que tiene artrosis lumbar o artrosis de cadera, el core y variabilidad en el core se vuelve fundamental. Hay que prestarle más atención. Al día 2, por ejemplo, trabajamos al día 2 empezamos siempre con las sentadillas de colocación, trabajamos cuádriceps con tobillera en su caso, si tenemos la cuadricera en el gimnasio, genial, y semiflexión a un pie, o sea, una sentadilla a un pie sobre una tortuguita, ¿sí? Recordemos que este es el mes 7 del entrenamiento, si no es que empezamos con esto. Principalmente para trabajar la propiocepción del tobillo y de las articulaciones y la estabilidad. También bajo lento y controlado y subo un poquito más rápido. También agarrándose de una silla o de algo que tenga más.
otro tipo de ejercicio